Muy buenas, ¿qué tal? Ha concluido ya la Volta a Cataluña, séptima etapa con este circuito final en Barcelona, con los ascensos a Montjuïc y con una exhibición portentosa de Primoz Roglic, el ciclista esloveno que se ha llevado la etapa y la clasificación general tras un ataque desde lejos. Se ha movido a falta de 3 vueltas, ¿no? Todavía quedaban contando esa subida 3 pasos por Montjuïc y ha abierto hueco. No le han podido seguir ninguno de sus rivales, que estaban en ese momento justo a su rueda, Bernal y Juan Ayuso, y se ha ido hacia adelante el ciclista Red Bull Bora. Control total, exhibición y victoria por ambas partes, general y triunfo de etapa para Primoz Roglic, que después de un inicio algo complicado en Algarve, sin las mejores sensaciones, ha dado un paso adelante muy importante en la preparación en este tiempo que ha transcurrido y está en un estado de forma portentoso. La jornada íbamos repasando un poco lo que ha ocurrido porque ya anticipábamos que en la etapa de hoy las bonificaciones iban a ser fundamentales entre Ayuso y Roglic, viendo la igualdad que estaban teniendo, y es algo que hemos comprobado desde el primer momento porque en ese primer paso, que era prácticamente nada más empezar la etapa, hemos visto cómo Roglic se llevaba los 3 segundos de bonificación. Ayuso quedaba en tercera posición, se colaban ahí en esos pasos por las rotondas, se intentaba estar bien colocado UAE y Ayuso, pero bueno, pues en esas rotondas se ha hecho un corte Red Bull Bora y como veis en esta imagen, pues ha quedado Ayuso rodeado por muchos ciclistas del equipo de Roglic, que no ha podido al final sumar más que un solo segundo. Por tanto, se colocaba en ese momento Roglic como líder virtual de la clasificación general, un segundo por encima de Ayuso, porque estaba un segundo por detrás, más los dos que les sacaba en este momento, al sumar 3 y 1 respectivamente, pues se ponía un segundo por encima Primoz Roglic. A partir de aquí venía el segundo sprint intermedio antes de entrar ya en el circuito con los ascensos a Montjuïc, donde esta vez ha sido Ayuso el que ha quedado en la primera posición y Roglic en la tercera, por lo que volvía a darse la vuelta a la tortilla. Otra vez volvía a estar como al inicio de la etapa la situación, con Ayuso como líder. Hemos entrado en el primer ascenso a Montjuïc, donde hemos empezado a ver algunos movimientos, en este caso Balderstone, también por ejemplo que estáis viendo en imagen del Caja Rural, pero no han llegado a ningún lado porque ha estado en todo momento el control del pelotón, apenas unos segundos que sacaban algunos corredores que han intentado moverse como tocaba, pero en una etapa tan corta, tan explosiva, con un circuito, pues era muy difícil que se marchasen hacia adelante. Y al final el momento clave ha sido este, a falta de 20-21 kilómetros a línea de meta, que es cuando Primoz Roglic se ha puesto en la parte dura de ese ascenso a Montjuïc a tope y no han podido seguirle. Estaba Egan Bernal a su rueda, Ayuso también ahí bien colocado, pero en la última rampa, ¿no?, en la parte más dura de este ascenso, pues ha arrancado ya aún más fuerte el esloveno, ha abierto hueco, como estáis viendo en esta imagen. No podía Bernal, que al final no era sorpresa, ¿no?, que Bernal no pudiese seguir a Roglic, pero sí que era sorpresa que Ayuso en este momento no haya reaccionado, ¿no?, porque yo creo que es lo que todos pensábamos, que Ayuso aquí en el momento en el que Bernal se abriese cerraría el hueco, y no ha podido, que es ya primer síntoma que nos ha hecho ver que algo raro podía estar pasando hoy. Sí que es verdad que ha habido un momento durante esta misma ascensión, cuando Roglic ya estaba apretando, que a mí me ha dado la sensación de que Ayuso dejaba un pequeño metro y lo cerraba, hacía algún gesto con el cuerpo que me daba la impresión de que quizá no estaba tan fino como podíamos esperar. Ha sido simplemente impresión visual que me ha transmitido, y apenas unos segundos después pues se ha terminado confirmando que no ha podido seguir a Roglic. No sé si habrá sido coincidencia o no, pero es un poco la sensación que me había transmitido, y al final pues eso, no ha podido seguir al esloveno, que se ha marchado en solitario, y a partir de ahí también es un momento muy complicado, ¿no?, porque claro, si ya no puedes seguirle hacia arriba, te quedas con mucho terreno por delante para hacer tú la persecución en primera persona, con tus compañeros que se han quedado atrás, que no está organizado el equipo, que tienes muchos rivales a rueda. Y bueno, pues es una situación muy delicada, ¿no?, para Ayuso. A partir de ahí, pues simplemente Roglic ha seguido manteniendo esa distancia. Enric Mas en el siguiente paso por Montjuïc también ha arrancado, ha tratado de irse hacia adelante. Hemos visto reaccionar otros corredores, ¿no?, Van Etvel, Simon Yates, había algún momento que se ha ido hacia adelante, Mikel Landa, que también trataba de estar ahí, pero en ningún momento Juan Ayuso, que estaba siempre mucho más retrasado, perdiendo posiciones, no le salían las cosas. Y luego pues ya se ha ido organizando más o menos el UAE. Esta imagen pues justo
arrancando el último paso por Montjuic con Adam Yates a la cabeza, tirando, intentando mantener más o menos ese gap, pero que ha sido insuficiente y finalmente pues Roglic se ha terminado llevando el triunfo. Viendo resultados de la etapa, De Plus ha sido segunda a 14 segundos por delante de Van Etvel, que se han movido también ahí al final y han abierto ese hueco, y luego ese pelotón, ese grupo que ha llegado con Godón a la cabeza, Moniquet, Fortunato, Corbin Strong, Simon Yates, Axel Logans, que ha estado activo hoy, y Rudy Molar cerrando el top 10, un grupo en el que también ha estado Landa, en el que ha estado Enrique, ha estado Carapaz, ha estado Egan Bernal y que ha cerrado Juan Ayuso, puesto 34 hoy. Crisis total de Ayuso, no se ha encontrado nada bien. La clasificación general al final queda de esta forma: Primoz Roglic, que gana la Volta a Cataluña, 28 segundos sobre Juan. El podio lo completa Enric Mas a 53 segundos por delante de Mikel Landa. Así que, bueno, yo creo que lo de hoy ha sido una gran sorpresa positiva de Roglic, y ya lo decía ayer, que ganase quien ganase, al final teníamos que disfrutar del espectáculo, que en principio iba a estar muy igualado, que iban a ser las bonificaciones. No ha sido así, y yo creo que hoy ha sido un gran día de Roglic, pero no creo tampoco que Roglic haya subido el listón mucho en comparación con otros días. Yo creo que ha podido estar más o menos al mismo nivel que en jornadas anteriores cuando lo hemos visto en esos duelos con Ayuso. La diferencia es que yo creo que lo que ha pasado es que hoy es que Juan Ayuso se ha hundido, ha desaparecido, se ha borrado del mapa. Es algo que no voy a decir que preocupa, pero sí que es algo que ya lo hemos visto estos años, ¿no? Que al final Ayuso siempre tiene unos destellos de calidad impresionantes, pero que de vez en cuando acostumbra a tener estos bajones de rendimiento, que por lo que sea tiene una etapa que se le cruza y se le va una carrera que tenía ganada o que tenía el podio asegurado y lo termina perdiendo, y hoy ha sido el caso, ¿no? Porque lo tenía para habérselo disputado con Roglic, y bueno, al final termina segundo en la Volta a Cataluña, que es un resultado impresionante. Ya le gustaría mucho estar en esa posición y hacer el inicio de temporada que ha hecho Juan, pero sí que es verdad que al final pues la diferencia que te ha metido Roglic y las sensaciones que has transmitido han sido insuficientes, ¿no? En comparación con lo que venías haciendo. Raro, insisto, lo que ha hecho hoy Juan en carrera, no ha podido estar a ese nivel. A partir de aquí, y esto, bueno, puede generar evidentemente debate, diversidad de opiniones, pero yo creo que hay que hacer dos lecturas, ¿no? Y punto número uno, Roglic ha hecho una demostración total de que sigue estando en plena forma, de que no hay que dudar de él, que está ahí, que no había hecho el mejor inicio de temporada, pero que bueno, es un poco lo que ya dije el otro día, al igual que el año pasado, que empezó horrible en la París-Niza, dentro de lo que es estar en el 10º puesto de la París-Niza, ¿no? Que para Roglic evidentemente es un mal resultado, pero para cualquier otro sería haber volado. Pues no empezó bien el año, lo mismo este año con Algarve, pero en cambio luego ya vimos en la Itzulia, que terminó en aquella caída y tal, pero había ganado la primera crono. O sea, daba la impresión de que de esa primera a la segunda carrera de la temporada 2024 de Primoz Roglic había dado un salto adelante muy importante. Este año ha sido lo mismo, en Algarve no se ha encontrado, y en cambio aquí ha llegado a Cataluña y ha volado y ha estado, bueno, en una condición óptima y peleando por la victoria, que al final se la ha terminado llevando con varios triunfos de etapa. Y creo que esto también nos cambia un poco ahora las tornas, ¿no? Pensando en el Giro de Italia, que estábamos dando todos a Juan como gran favorito por su inicio de año, y que ahora pues nos hace pensar, ¿no? que Roglic es indiscutible favorito número uno a ese Giro de Italia, viendo un poco la presión que pueda meter el ciclista del UAE. Pero eso por un lado, que hay que saber que Roglic no ha fallado, que está a un nivel impresionante, que tiene una experiencia enorme, que es, bueno, no hay que describir ya de otra forma a Roglic, ¿no? Ya sabemos todo lo que ha ganado, lo bueno que es y la calidad que tiene. Pero en el caso de Juan Ayuso, sí que, y por poner una lanza a su favor, dentro de que hoy es un poco raro lo que le haya ocurrido, ¿no? Porque el resto de días estaba teniendo un muy buen rendimiento, y no he visto declaraciones todavía de Juan, que bueno, ya habrá tiempo para, en función de lo que diga, ir hablándolo también estos días y demás. Pero sí que es verdad que Juan Ayuso estaba cerrando su bloque de carreras. Quiero decir, Juan Ayuso ya venía de haber competido en Francia, venía de haber competido también en Tirreno Adriático, que también ganó, al igual que hizo en Francia, y ahora venía aquí a Cataluña con más días de competición acumulados que Primoz Roglic, con más victorias, evidentemente, también que el esloveno. Y sí que es verdad que le estás midiendo ahora contra Roglic, que es un nivel completamente diferente a lo que se había enfrentado hasta ahora,
porque en el fondo en Tirreno, pues sí, está en el podio Gana, está Hindley, Pidcock que está ahí delante también el último día de montaña, está Mikel Landa, pero bueno, todos sabemos que Roglic es una figura mucho más dura, ¿no? Pensando en una clasificación general, lo que es obvio y que también hay que tenerlo en cuenta es que Juan estaba ya un poco en este último bloque y él mismo lo dijo antes de empezar esta Vuelta a Cataluña, en esos primeros días, que su objetivo pasaba por intentar mantener más o menos las sensaciones de Tirreno, ver si podía estar cerca de ese nivel, por lo menos igualarlo, ¿no? Porque ya estaba más a este final de bloque y que mejorar pues lo que hizo en Tirreno a nivel de números no iba a ocurrir, ¿no? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, que es un detalle importante, pensar que está en un momento diferente de preparación, pero eso no quita que hoy se haya borrado, que Roglic haya pasado por encima de todo el mundo y que, bueno, que es algo que tienen que estudiar. Y en el fondo, lo ha dicho Contador también en la retransmisión de Eurosport, que puede ser algo bueno en cierto punto para Ayuso haber perdido esta Vuelta a Cataluña y quedar en segunda posición, porque también te va a hacer analizar mucho más lo que ha pasado para que este último día desfallezcas, que no tengas buenas sensaciones, que Roglic te gane con tal autoridad. Y eso pensando en el Giro, pues puede ser un factor también importante el analizarlo con más detalle, porque a lo mejor si ganas, dentro de que lo vayas a analizar, también tienes mucha más confianza encima de decir, bueno, soy el mejor, he ganado, he batido también a Roglic, aunque sea por poquísimo, le puedo ganar, y quizá pues habiendo perdido, pues te hace trabajar aún más de lo que ya harías en otras condiciones. Queda mucho para el Giro de Italia todavía, queda más de un mes por delante, habrá tiempo para analizarlo todo, ahora van a tener tiempo de descanso. El propio Roglic lo ha dicho una vez ha terminado la etapa, ¿no? Que también pues hará un periodo de vacaciones, ya de ir preparando el Giro, van a hacer todos ahora momento de relax, de recuperación, de empezar a trabajar, imagino que harán concentraciones en altura también antes de que empiece la ronda italiana. Y a partir de ahí ver un poco lo que ocurre, ¿no? Pero sea como sea, chapo por Roglic, que es incombustible, que se ha vuelto a exhibir. Bien, Juan Ayuso ha hecho una vuelta impresionante hasta el día de hoy, que en cuanto han empezado los ascensos a Montjuic se ha borrado por completo, habrá que ver qué le ha ocurrido. Y luego, pues muy bien Enric Mas, ¿no? Bueno, hoy se ha atrevido a moverse en cierto momento, no ha ido a ningún lado tampoco, pero consigue un podio en la Volta, resultado también importante, buenas sensaciones, desde el equipo pues están confirmando también que tienen buenos números y que, bueno, veremos cómo le sale luego el Tour de Francia, queda mucho, pero importante para él también yo creo ir teniendo ciertos resultados y sensaciones al menos positivas, al igual que Mikel Landa, ¿no? Que ha estado ahí delante, que ha estado muy bien, así que yo creo que confirmándolo, ¿no? Por repasar rápidamente el resto del top 10, Lenny Martínez que sigue cumpliendo con un muy buen inicio de año, lo mismo Logan de Plus que me ha sorprendido que esté en esa sexta plaza, ha estado muy competitivo, Bernal séptimo que hoy se le ha visto algo mejor intentando salir a ese movimiento de Roglic que en días anteriores, pero bueno, no está mal esta séptima plaza teniendo en cuenta que venía de aquella caída, ¿no? en Jaén y que desde entonces no había competido, entonces yo creo que también es importante para Egan haber vuelto a la competición y no está mal con una séptima posición, veremos a partir de aquí cómo evoluciona. Van Etbel, que hoy ha tenido una muy buena jornada, octavo en la general, pero vuelve yo creo a estar un poquito por debajo de lo que podría haber hecho, quizá, aunque también es un buen resultado para él. Simon Yates noveno, muy lejos en la general y esto yo creo que es lo importante a destacar de Simon Yates. Aún así, bueno, está ahí, pero es que no se está adaptando de momento, no está teniendo las mejores sensaciones. Veremos cómo evoluciona también pensando en ese Giro. Al igual que Richard Carapaz, que sí, que se ha metido en el top 10, pero es que está a prácticamente 2 minutos de Roglic, está también a años luz y las sensaciones no han sido buenas, ¿no? Al igual que Simon Yates, así que son dos corredores que tienen todavía mucho trabajo por delante si quieren aspirar, no digo a ganar el Giro de Italia, que son dos corredores que han demostrado que pueden estar en la pelea, de hecho Carapaz lo ha ganado, pero que al menos sí que para el Giro, para el podio del Giro, pues sí que podrían estar ahí, ¿no? Entonces necesitan dar un paso adelante muy grande de momento, tienen tiempo, las sensaciones aún no les han acompañado, pero igualmente insisto que es pronto para decir que no vayan a estar ahí delante porque han estado más o menos en el top 10 en cada carrera en la que han competido. Así que bueno, veremos igualmente cómo evoluciona, tendremos tiempo para analizar todo esto mucho más en detalle, declaraciones a ver si vemos y lo podemos comentar estos días de Enric, del propio Landa, de Juan Ayuso, a ver qué le ha pasado porque bueno, el análisis que ya he hecho antes, que es el final de su bloque, pero que igualmente lo de hoy no deja de sorprender, sigue siendo un muy buen resultado, pero pone una pequeña duda, ¿no? De cara al Giro de Italia,
y Roglic, que bueno, que se sigue confirmando como un corredor casi imbatible cuando está en plena forma, no solo un Pogačar, un Vingegaard o quizá un Remco Evenepoel le pueden superar. Sabemos la calidad que tiene Roglic, ha cumplido con las expectativas, me ha sorprendido incluso en cierto aspecto lo que ha hecho en esta vuelta, por cómo venía en Algarve, no luego el nivel que ha demostrado porque es lo que ha hecho 1000 veces, ¿no? Pero quizá no le esperaba tan fuerte como ha terminado estando y sobre todo que gane al final con tal autoridad esta última jornada, pero bueno, igualmente impecable Roglic, ya no va a sorprender a nadie estas exhibiciones, estas victorias, y veremos a partir de aquí ya porque en principio estos dos corredores no van a competir ya hasta el Giro de Italia, así que bueno, tendremos tiempo para analizarlo, estaremos estos días por aquí también en el canal. Dejadme vuestras impresiones de todo lo que ha ocurrido hoy, tanto de la etapa, clasificación general, Roglic, Ayuso, Enric, Mikel, Egan, todos los que han estado ahí delante, así que nada, dejadme como siempre vuestras impresiones en los comentarios y lo dicho, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.